Muy buen y bendecido día, que les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y en este cuarto encuentro instruccional vamos a hacer referencia a la última unidad temática de nuestra asignatura Derecho Marítimo. Para eso el día de hoy vamos a hacer mención de los seguros marítimos y el procedimiento ordinario marítimo. A razón de esto, nosotros vamos a hacer las reflexiones propias sobre las nociones generales del seguro marítimo, identificando pues cuáles son esos elementos y los tipos de seguros marítimos que existen en la actualidad. De seguida, vamos a hacer la reflexión sobre algunas generalidades del procedimiento marítimo referidas a los principios generales que rigen el mismo. Así las cosas, les doy la más cordial bienvenida a este bloque temático número 4 de nuestra asignatura. Y sin más preámbulos, vamos ya a ingresar al estudio del mismo. Cuando hablamos de los contratos de seguro, evidentemente nosotros estamos ya un poco relacionados con la palabra seguros. Y por eso tenemos que mencionar que el contrato de seguro es aquel que se celebra con una empresa aseguradora para que la persona, el tomador, el beneficiario o el asegurado, a cambio del pago de una prima, pueda asumir, en todo caso, que si se llega a generar ese acontecimiento o ese riesgo, pues la empresa aseguradora asuma el pago o la indemnización de lo dispuesto en ese contrato de seguro. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenido sea. Buenas tardes, Eh, profesor. Bienvenido. Y en función de esto, habiendo entonces hecho ese recordatorio de lo que es el contrato de seguro, ahora vamos a traspolar esa definición para poderla situar a la definición del seguro marítimo. Efectivamente, la mayoría de tratadistas venezolanos que hacen las reflexiones sobre el derecho marítimo han considerado que el contrato de seguro marítimo es ese contrato por medio del cual la persona del asegurador se va a comprometer en indemnizar al asegurado. Ojo, mediante el pago de una prima en la forma convenida en la póliza, todo lo que tiene que ver con las pérdidas marítimas. Estas pérdidas marítimas pueden ser o bien las que se ocasionen en el buque o en la travesía o en cualquier lugar en donde pueda efectivamente establecerse o extenderse la relación contractual, entendiéndose como esas pérdidas, todas aquellas que se puedan sufrir con ocasión del uso del comercio. Y por eso es que si nosotros en un momento determinado queremos asegurar que nuestra embarcación o la mercancía que estamos trasladando, nuestra misma persona que va a ser llevada de un lugar a otro, como bien ustedes lo mencionaron durante la unidad temática anterior, sufre alguna eventualidad, algún siniestro que está previsto dentro de ese contrato de seguro marítimo, la empresa aseguradora debe indemnizar por la pérdida sufrida, bien sea que se produzca en el territorio venezolano, es decir, dentro de las aguas interiores o con ocasión alguna operación terrestre que se realice dentro del territorio venezolano o hasta donde se establezcan los límites geográficos de este tipo de contrato. Entonces, habiendo establecido esa definición de seguro marítimo, que efectivamente no dista de la definición del contrato de seguro general, vamos ahora a revisar las partes del contrato de seguro. Y para poder hacer esta verificación de las partes del contrato de seguro, es importante mencionar que debemos hacer esa
acotación de lo que es la ley del comercio marítimo, que dispone como parte del contrato de seguro al asegurador y a la persona con un interés asegurable. Cuando hablamos del asegurador, debemos señalar que es esa empresa de seguros que está inscrita en la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros en Venezuela y que como tal puede permitir la celebración de un contrato de ese tipo, bien como empresa de seguros o como empresa de reaseguros. Y por si fuera poco, la contraparte es la persona con el interés asegurable, es decir, la persona que es dueña del buque o aquella persona que tenga un interés legítimo sobre la mercancía o sobre el flete, o por qué no, esa persona que en un momento determinado tenga un interés de cobro sobre ese buque y que obviamente puede garantizar la acreencia que posee en contra del propietario del buque o de cualquier persona que tenga alguna posibilidad de hacer valer un derecho real, como por ejemplo la hipoteca naval sobre el buque. Entonces, en este caso, pues todos tenemos en ese momento un interés asegurable. Y la otra parte del contrato de seguro está referido al objeto del contrato. Y el objeto del contrato no es otro que el buque. Y como ya nosotros conocemos lo que es el buque y hemos definido desde la unidad temática número 2 que es esa embarcación que puede tener cualquier tipo de tamaño, así como todos sus accesorios y que esté inscrita en el registro de naves venezolanos, es decir, el RENAVE, y que cuente con todos estos elementos que permitan verificar esa propiedad dentro del registro de naves venezolanos, pues obviamente forma parte de ese objeto del contrato. También podemos señalar como objeto del contrato la mercancía. Recordemos que en el bloque temático pasado nosotros mencionábamos que existían distintos contratos dentro de los contratos marítimos y hacíamos mención del contrato de fletamento y lo estábamos diferenciando del contrato de transporte de personas y de mercancías, porque recordemos que aquí, en el caso del flete, interesa efectivamente el buque y las operaciones náuticas o las gestiones náuticas y comerciales. Pero en el caso de la mercancía estaríamos en presencia de la celebración de un contrato de transporte específicamente de mercancía. Entonces, por eso nosotros podemos señalar que el objeto del contrato va a estar referido a lo que se denomina ese interés asegurable que puede versar o bien en la embarcación o buque, en la mercancía y por si fuera poco, en el flete. Eh, pero para especificar un poco más esto, la Ley de Comercio Marítimo venezolano establece dentro de el contenido del artículo 376 lo que refiere a el objeto del contrato de seguro. A razón de esto debemos mencionar que forma parte del objeto del contrato de seguro todo lo que son las provisiones necesarias para esas gestiones náuticas que se vayan a realizar. Hablamos de provisiones, pues el alimento de la tripulación, todos los aparatos que sean necesarios para poder llevar a cabo la travesía, entre otros. Pero también forma parte del objeto del contrato de seguro, según lo dispone el artículo 376, lo que se refiere a la mercancía y equipajes. Y allí debemos mencionar que como mercancía puede ser todos aquellos bienes, objetos, muebles que van a ser desplazados de un lugar a otro a través de ese buque y que se van a situar por medio de esos contenedores, bien sea de paleta o de metal, dentro del buque y que efectivamente
tienen esa carta de porte que va a ser entregada al capitán para que cuando llegue a ese puerto destino se le pueda entregar a la persona del almacén general para que él pueda verificar la existencia de la mercancía. En el caso del equipaje, estamos hablando de que el dueño de la mercancía está eh, junto con el equipaje en una travesía. Entonces allí estamos hablando o bien de equipaje de mano o bien equipaje que forma parte de los lugares que han sido habilitados dentro del buque para que sea parte del viaje. Luego tenemos como objeto del contrato de seguro el lucro esperado por la llegada de la mercancía, también llamado como el flete. Luego tenemos la avería a la gruesa, que es esa ganancia que se va a conseguir en el momento de que exista esa colisión entre los buques. También forma parte del objeto del contrato de seguros el salario del capitán y de la tripulación y todos los objetos que sean sujetos al riesgo de la navegación. Así las cosas, y entonces habiendo precisado el objeto del contrato de seguros que está dispuesto en el artículo 376 de la Ley de Comercio Marítimo, ahora vamos a proseguir con lo que es la póliza. Recordemos que la póliza es ese documento en donde versa efectivamente todos los elementos que vienen a configurar un contrato. Y en el caso del contrato de seguro marítimo, la póliza es ese instrumento que debe firmar tanto el asegurador como aquella persona que tenga el interés asegurable y que efectivamente dé cabal cumplimiento a lo especificado dentro de la Ley de Comercio Marítimo. ¿Y qué es lo especificado dentro de la Ley de Comercio Marítimo específicamente en el artículo 380? Bueno, en primer momento, ¿quiénes son las partes contratantes? ¿Qué es lo que se está protegiendo como objeto del contrato de seguro, si es el buque, o si es cualquiera de estas particularidades que fueron señaladas en el artículo 374 de la Ley de Comercio Marítimo. Y además debe estar firmado por las partes. Adicionalmente, se debe establecer el tiempo en que va a durar ese contrato de seguro marítimo. Si bien es por un término establecido o si bien es por un plazo. Imaginemos que en este momento hubo una travesía o hay una travesía, pero el barco, el buque, junto con la tripulación y los pasajeros están atravesando por una situación en donde los embates de la naturaleza deben ser sorteados. Hay mucha lluvia y hace que la travesía pues sea un poco más lenta, más engorrosa, o sea, con mayor cuidado. En ese caso, si nosotros teníamos una póliza por término a 5 días y llega el quinto día y no ha llegado a feliz arribo el buque por estas condiciones, se puede extender un poco más el plazo inmediatamente a el tiempo restante que le haga falta a esta embarcación por llegar a Feliz Arriba. Pero cuando llegue al puerto destino, la persona que tiene el objeto asegurado, el interés asegurable, pues obviamente deberá pagar los días restantes que no se cumplieron dentro de esa póliza. Igualmente por viaje. Si la travesía era de un puerto A un puerto C, pero se llegó al puerto B y todavía falta para llegar al puerto C, pues se tiene que cumplir íntegramente el viaje para hacer efectiva esa póliza. Adicionalmente, tenemos algunos seguros marítimos que están dispuestos dentro del contenido de la Ley de Comercio Marítimo. Y estos son los seguros de buque. Y el seguro de buque es aquel que va a permitir
incorporar como objeto asegurable todo lo que es inherente al buque, no solamente el buque, los aparatajos o, o todos los elementos que permiten lo necesario para hacer las operaciones náuticas y hacer las operaciones de navegación. Luego tenemos las mercancías. ¿Por qué? Porque lo que se trata de asegurar es el riesgo de la pérdida de la mercancía durante la travesía. También está el seguro marítimo de almacén a almacén. Y este seguro marítimo de almacén a almacén establece específicamente un riesgo normal de tránsito, que es parte desde un almacén general a otro almacén general de llegada. Fíjense entonces que aquí ya no solamente se está hablando de la travesía por aguas interiores, sino que va mucho más allá, puesto que se va a extender ese contrato de seguro marítimo no solo a la navegación, sino también al traslado de la mercancía desde un almacén a otro almacén. De precio de pasajes, otro seguro de marítimo y comprende el pago del importe expresado en el contrato o pasaje o las tarifas del asegurado. Imaginemos que nosotros vamos en ferry a Margarita. Entonces, cuando compramos nuestro boleto para ingresar al ferry, allí hay efectivamente un precio que establece ese tipo de seguro marítimo para proteger a la persona y también a su equipaje. Otro tipo de seguro marítimo es el que hace referencia al del lucro esperado, que es la ganancia que puede obtenerse si la mercancía llega efectivamente a su destino. Y finalmente tenemos el seguro de responsabilidad por daños a terceros, que está previsto en el artículo 431 de la Ley de Comercio Marítimo, que es aquel que permite evitar el siniestro, que si el siniestro se genera, el riesgo de daños a terceros, como por ejemplo la avería en el caso de la colisión entre dos buques, entre otros. Habiendo entonces hecho esas consideraciones acerca del seguro marítimo, vamos a adentrarnos ahora a lo que respecta a los aspectos fundamentales de la jurisdicción marítima venezolana, específicamente en lo concerniente al procedimiento ordinario marítimo. Cuando hablamos de los principios del procedimiento ordinario marítimo, quiero dejar claro que aquí lo que nosotros vamos a tocar es meros tips, porque seguramente ustedes dentro de la asignatura Derecho Procesal Civil han revisado todos los ítems procedimental que forman parte del procedimiento ordinario. Aquí nosotros nos vamos a referir específicamente a algunas particularidades y lo vamos a hacer a modo de tips para que ustedes puedan considerar y tener algunas nociones sobre el procedimiento ordinario marítimo que forma parte de esa jurisdicción marítima venezolana. Y debemos iniciar o empezar este apartado haciendo la reflexión que los principios del procedimiento ordinario marítimo están específicamente fundamentados en lo que es la oralidad. Significa entonces que la mayoría de las actuaciones llevadas a cabo en este procedimiento ordinario marítimo se llevan por medio de la oralidad. No quiere decir que queda secrado el procedimiento o las actuaciones escritas, porque sí existen actuaciones escritas, pero la mayoría de las actuaciones se hacen o se llevan a cabo de manera oral. Luego tenemos la concentración. Recordemos que esto es otro de los principios del procedimiento ordinario que permite esta fusión de actuaciones en el tiempo más inmediato, sin que haya dilación dentro del proceso. Y esto efectivamente es necesario para evitar
evitar que se pueda parar un buque y con ese, ese, esa medida puedan causarse graves mayores a las operaciones que se llevan a cabo. Luego tenemos la inmediación que establece la presencia del juez y las partes dentro del procedimiento. O sea, tanto el juez como ambas partes deben estar presentes para poder llevar a cabo el procedimiento. Y por si fuera poco, la gratuidad. Esta gratuidad está referida a que las actuaciones llevadas a cabo dentro del procedimiento ordinario marítimo pues son gratuitas, puesto que esto se fundamenta en la gratuidad de la justicia que está referida dentro de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y finalmente tenemos el último de los principios, que es el de la publicidad, que significa que todas las actuaciones que se llevan a cabo en la jurisdicción marítima venezolana tienen un carácter de publicidad, vale decir, deben permitirse el conocimiento a terceros para que se pueda señalar que no existe ninguna actuación que está impedida para un tercero. Habiendo entonces hecho lo propio sobre los principios del procedimiento en la jurisdicción marítima venezolana, ahora vamos a hacer algunas consideraciones sobre el procedimiento ordinario marítimo. Como ya hemos señalado en minutos previos de este encuentro tecnoformativo, debemos recordar que este procedimiento ordinario marítimo es evidentemente un juicio oral, pero como se dijo, no significa o no es óbice para señalar que se hagan actuaciones evidentemente por medio de escritos o en soporte de papel. Siendo un juicio oral, el mismo está constituido por una serie de actos que son consecutivos y consecuenciales. Y vamos a saber cuáles son todos estos actos consecutivos y consecuenciales. El primero es la interposición de la demanda. El libelo de demanda se presenta por escrito y debe estar acompañado de ese poder en donde se presenta el apoderado judicial del demandante. Allí debe constar. Pero imaginemos que estamos interponiendo la demanda y al momento de interponer la demanda, el demandante va asistido. Pues fíjense que es importante que dentro de los 10 días siguientes a la presentación o a la interposición de la demanda, se presente el poder, en donde se va a indicar quién es la persona del apoderado judicial del demandante. Se puede en la demanda o en el escrito de demanda acompañar todas las pruebas documentales que crea necesario y pertinente el demandante, como por ejemplo las pruebas testimoniales, así como estas solicitudes de inspecciones a buques, a naves, a algún puerto. Entonces, allí lo puede presentar por escrito. Y para poder conservar el ejercicio de ese derecho de la defensa, es necesario que se dé la citación del demandado o los demandados. Imaginemos que no podemos localizar a el demandado de manera personal, presencial. Entonces, en este caso, se debe llevar el libelo de la demanda junto con la compulsa a el buque y vamos a entregar este libelo más compulsa, pero el alguacil del tribunal debe presentarse evidentemente con dos testigos y darle estas actuaciones a alguno de los tripulantes de la embarcación o buque, dejando constancia de ello dentro del expediente. Citado el último de los demandados, pues se
deja el plazo de 20 días para hacer la efectiva contestación de la demanda o promover las cuestiones previas. Si la persona promueve cuestiones previas, pues durante los 5 días siguientes, pues tendrá que hacerse efectivamente la subsanación del defecto por parte del demandante. Pero si la cuestión previa es de fondo, pues se tiene que resolver en una interlocutoria por parte del juez. Imaginemos que aquí lo que hubo fue contestación de la demanda. En esta contestación de la demanda, el demandado debe acompañar todas y cada una de las pruebas documentales que va a promover en la audiencia preliminar. Allí va a decir, bueno, yo voy a promover esta prueba documental, este documento, este escrito, eh, este documento de propiedad, entre otros, esta hipoteca, entre otros. Luego de que haya finalizado el plazo de la contestación de la demanda, se abre lo que se denomina la audiencia preliminar. Y esta audiencia preliminar, en esta audiencia, pues deben asistir las partes. Y allí se apertura un plazo para que se puedan promover las pruebas que fueron presentadas o promovidas por la contraparte. Entonces allí aperturamos el lapso para las pruebas promovidas y comienza también a generarse el lapso para que se pueda hacer oposición a la prueba. Y en esta oposición a la prueba tenemos 5 días. Y en estos 5 días, la contraparte dirá, bueno, yo me opongo a esta prueba por ser impertinente, por ser ilegal, pero si existe oposición, el juez debe resolver la oposición dentro de los 3 días siguientes a haber culminado los 5 de la oposición a las pruebas. Resuelta esa oposición, el juez puede, en todo caso, hacer valer las pruebas que fueron promovidas tanto en la demanda como en la contestación y que efectivamente llevan inmerso consigo o bien la exhibición o bien la inspección. Hablamos de exhibición de algún tipo de documento y hablamos de inspección al buque, a algún muelle, a algún lugar que sea necesario. Entonces allí se hace la promoción y, por supuesto, la evacuación de estas pruebas. Habiéndose exhibido o inspeccionado estas pruebas documentales, pues se abre la audiencia oral. En la audiencia oral es indefectible que asistan ambas partes, porque el efecto de la no comparecencia del demandante significa que él desistió de este procedimiento como tal. Pero imaginemos que eh, fueron ambas partes a la audiencia oral. Allí cada una tiene un tiempo prudencial para exponer de manera oral y pública un pequeño resumen y de lo actuado y sobre todo de hacer esa presentación de las pruebas ante el juez. Comienza la evacuación de las pruebas según lo establece el Código de Procedimiento Civil y el juez efectivamente tiene que decidir a los 30 minutos siguientes de haber realizado pues esa audiencia oral. Ojo, pero es importante dejar claro que para darle la publicidad a esa decisión emanada por el tribunal, el juez deba publicar y registrar la decisión dentro de los 10 días siguientes de haber realizado esa audiencia oral. Y finalmente es necesario mencionar o destacar que esta decisión puede tener apelación en ambos efectos. Así las cosas, pues fíjense que nosotros hemos mencionado algunos tips muy particulares sobre el procedimiento ordinario marítimo.
Aquí les dejo las lecturas recomendadas de esta unidad temática y no podemos finalizar el contenido de nuestra asignatura sin antes hacer esta pequeña retroalimentación. Fíjense que durante nuestra asignatura hemos hecho lo propio haciendo un recorrido muy somero sobre la introducción del derecho marítimo. Nosotros en este primer módulo instruccional o tecnoformativo conocimos lo que era el derecho marítimo, cómo es el derecho marítimo dentro de Venezuela, esa importancia del derecho marítimo en el derecho venezolano, estas autoridades que vienen a conformar parte del derecho marítimo venezolano. De seguida hicimos lo propio con el buque y los sujetos marítimos, reconociendo la institución del buque y las particularidades del buque dentro del derecho venezolano, que rompe la regla de la hipoteca para bienes de carácter inmueble a través de la constitución de la hipoteca naval. También estudiamos cómo era necesario el reconocimiento del registro de naves venezolanos, así como todos esos elementos que permitían verificar la existencia de un buque. De la misma manera, estudiamos en esa unidad temática número 2 todos los elementos concernientes a la identificación del buque, así como de las medidas que se pueden aplicar o decretar sobre el buque, haciendo mención a lo que es la hipoteca naval. De la misma manera, las medidas preventivas que se podían dictar, como por ejemplo la prohibición de zarpe de un buque o la medida de embargo sobre un buque para poder garantizar algún crédito principal o crédito marítimo. De la misma forma, estudiamos los sujetos marítimos, señalando como sujetos al propietario, al armador, así como también a esta tripulación, como por ejemplo el capitán, la gente de mar, el servicio de lanchaje, el servicio de pilotaje, entre otros. Tengo por acá una pregunta. Doctora, buenas tardes. Afecto el cuestionario. Ajá, ya vamos a hablar del cuestionario, mi querido Jesús. Luego tenemos dentro de nuestra retroalimentación los contratos de utilización del buque y los riesgos marítimos del buque. Ustedes estudiaron pues cuáles eran esos contratos y finalmente el día de hoy hemos hecho lo propio en cuanto al seguro y el marítimo y el procedimiento marítimo. Pero para darle respuesta a nuestro amigo Jesús Vargas, quien pregunta lo siguiente, y vamos a leer la pregunta. Buenas tardes, afecto el cuestionario, la fecha indicada, haciendo hincapié en los temas, seguro y procedimiento especial acabados de exponer por usted. Sí, tenemos una fecha que está dispuesta dentro del cuestionario y yo les pido de manera vehemente que por favor tomen en cuenta la fecha establecida allí. Se abre desde la 1 de la mañana hasta las 11:59. ¿Esto por qué? Porque dentro del día seguramente usted va a tener estas intermitencias del servicio eléctrico o del internet. Es un cuestionario súper sencillo que está referido a 10 preguntas que básicamente salen del material que dimos el día de hoy. No vayan a asustarse, no vayan a estar con ansiedad, no, revisen el día de hoy esta grabación y allí van a conseguir todas las preguntas que fueron formuladas. O sea, se hizo en función de lo que se dio el día de hoy. Así que relájense, tómense el tiempo, tienen 40 minutos para poder contestar la evaluación. Apenas son 10 preguntas de verdadero y falso y muchas son de simple lógica. Por ejemplo, yo les puedo decir que una de las preguntas que se formularon es si el seguro marítimo tiene como partes a el tomador beneficiario. Entonces, no, es la persona que tiene el interés
asegurable, más o menos algo así. Entonces, ¿es verdadero o falso? Entonces usted dirá si es verdadero o si es falso. Pero las preguntas evidentemente salieron del contexto de la información que trabajamos el día de hoy. Jesús, no sé si quedó clara la información del día de hoy, de amigo Jesús. Con todo el gusto. Y cualquier Sí, cosa, sí, doctora, muchas gracias, muy amable. no Perfecto. a usted Jesús, gracias por estar acompañándome en este encuentro tecnoformativo. Lo valoro muchísimo. Gracias. Y también quería mencionarles que si en algún momento ustedes tuvieron alguna dificultad para presentar una de las 4 evaluaciones que conforman los 4 módulos tecnoformativos, les invito a que estén pendientes porque va a haber una nivelación que les va a permitir a ustedes recuperar esa evaluación pendiente. Así que tomen en cuenta la fecha que va a aparecer para que se pueda realizar esa evaluación pendiente, ¿ok? Porque puede ser que le cerraron la plataforma por X o Y circunstancias o porque usted tenía un percance de salud, cualquier situación o imponderable. Pero entonces allí les recuerdo que está o va a estar abierta un plazo de un día para que usted presente una evaluación denominada de nivelación. Y en esa evaluación, que todavía no la he formulado, se va a establecer una actividad y esa actividad, pues evidentemente está relacionada con lo que hemos tratado durante nuestra asignatura. Quiero que estén tranquilos, que estén serenos sobre esta actividad evaluativa del cuestionario. No es algo que sea malintencionado, no. Usted, le repito, considere lo que vimos el día de hoy. Fíjense que son cosas muy puntuales. Seguramente puede ser que aparezca una pregunta así como, ¿el procedimiento ordinario marítimo se lleva a cabo por medio de la escritura? ¿Verdadero o falso? Entonces usted responderá. Si usted cree que todo se hace de manera escrita, porque eso fue lo que dije yo, usted colocará verdadero, pero si usted prestó atención a la clase del día de hoy, sabe que el Oral. procedimiento es oral. Muy bien, Jesús, así es. Sí, Entonces, fíjense que excelente, gracias, sí, señora. las preguntas no son malintencionadas, sino simplemente de haber prestado un poquito de atención a la información que se dio el día de hoy. ¿Ok? Esa es una de las preguntas. Ya les queda solamente 9 preguntas por verificar. Esa sí recuerdo que fue formulada. Doctora, una pregunta que quiero Ajá. hacerle. Sí, dígame, con todo el gusto. En, en caso de de seguro que se toman en Venezuela, eh, con las pólizas, con los contratos, Ajá. que suceden en ultramar, en X país, se presupone que elabora aquí en el siniestro la autoridad y bajo esa razón, cumplidos pues los requisitos que conlleva el contrato, se hace las cancelaciones o... Sí, se hacen las cancelaciones de esa manera, presentando todos y cada uno de los recaudos. Y tenemos entonces que revisar la extensión del contrato de seguro, porque si esa situación está prevista dentro de la póliza, va a ser asegurada, porque recuerde que tenemos que verificar si llega hasta las puras aguas interiores o si por el contrario se puede extender hasta otro ámbito, ¿sí? Entonces esa allí cláusula se contempla. sí se contempla, pero entonces allí tenemos Gracias, que ser perfecto. muy, Gracias. muy previsivos y leer qué es lo que tiene ese condicionado o póliza. Porque la mayoría de las empresas aseguradoras a nivel mundial, pues tratan de extender el contrato de seguro a aguas que no solamente son las interiores de los países, porque la mercancía no se mueve en un país, sino se mueve Correcto. entre países. Entonces, esa es la importancia de esta magnífica pregunta que ha formulado nuestro amigo Jesús Vargas.
Si no Gracias, hay doctora. a usted, Jesús, gracias por acompañarme el día de hoy. Si no tienen más preguntas, si no tienen más dudas, pues les No, deseo señor. todo el éxito del mundo y les invito a que realicen la actividad evaluativa. Recuerden, estén tranquilos, estén serenos, no es una actividad que vaya a ser malintencionada ni nada por el estilo. Que Dios Mire, los doctora, bendiga. Ajá, quiero aprovechar la oportunidad, no es una pregunta, pero sí un planteamiento que quiero hacerle, sí, de con todo gusto. felicitarla por su, por su, por su, por ese amor académico que usted tiene, por lo que se siente, de lo que transmite en cada una de las exposiciones, en cada uno de los materiales, en cada una de las cosas que pude disfrutar con su actividad de derecho marítimo, de verdad que muy agradable en cuanto a la forma como lo presenta y como lo muestra, y Ay, por su muchísimas material. De verdad gracias. que la felicito. Pocas veces lo Gracias. digo, pero de verdad que te lo quería decir. De verdad, muchísimas gracias. Honor que usted me hace. De verdad, muy Sí, señor. agradecida. Muy agradecida. Bueno, Bueno, doctora, Jesús, de verdad hasta que luego. con estas palabras me llena de mucha satisfacción. Y bueno, Gracias. les A usted. bendigo a todos y nos vemos, Dios mediante, en el ejercicio y saben cuáles son los canales en caso que tengan alguna duda o alguna pregunta. Feliz y bendecida tarde para todos. Hasta luego.